¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Miguel Pérez. El día de hoy voy a exponer en la materia de Administración de Proyectos de Tecnología el tema correspondiente a la semana número 8, que es Gestión de Riesgos del Proyecto. Esta gestión consiste de 7 pasos y pues bueno, el primero es la planificación del riesgo, que consiste en cómo se va a aplicar la administración del riesgo y se definen ciertas actividades como son la identificación, el análisis, la respuesta y el monitoreo de riesgos. Aquí la principal metodología de gestión es el análisis de interesado, en la cual pues intervienen varios procesos eh, mayormente enfocados al análisis sistemático de las informaciones que son cuantitativos y cualitativos. También aquí vemos lo que son las expectativas y afluencia de los interesados. Vemos cómo establecer el tipo de riesgos, se evalúa y se puede priorizar, ¿no? Ya dependiendo de la emergencia o del tipo de riesgo que se presente. Y por último, también se hace una serie de cuestionamientos sobre el proyecto, ¿no? Por ejemplo, quiénes van a identificar los riesgos, cuándo se llevará a cabo la identificación de riesgos, qué escala se utilizará, cómo se priorizan los riesgos, etcétera. Todo esto interviene en la planificación del riesgo. En el paso 2 tenemos la identificación del riesgo y pues bueno, aquí se determina cuáles riesgos pueden afectar al proyecto y algunas técnicas utilizadas para esta etapa son establecer el problema, reunir a las personas que puedan contribuir al análisis, realizar una lluvia de ideas y pues bueno, aquí pueden intervenir personas de otras áreas para contribuir en esta lluvia de ideas. También se pueden definir plazos viables y por último tenemos la verificación de los resultados obtenidos con cada acción. Otras técnicas empleadas son las técnicas Delphi, que pues consiste en separar a los miembros del equipo y un coordinador general para que los contacte y opinen sobre los riesgos que ellos vayan observando durante el proyecto. Esto es de forma anónima. Y también el análisis FODA. Esta herramienta de gestión de riesgos permite identificar pues los riesgos, vaya, a partir de amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades. En el paso 3 tenemos el análisis cuantitativo del riesgo. Aquí se evalúa el impacto y la probabilidad de los riesgos identificados y se priorizan según su potencial. Aquí pues se pueden plantear algunas preguntas o cuestionamientos que nos ayuden a detectar el riesgo y a priorizar. Algunos de ellos pueden ser como el riesgo es fácil o difícil de detectar, si ocurre el riesgo desencadenaría otros riesgos, el riesgo es fácil o difícil de gestionar, etcétera. También aquí encontramos la matriz de la probabilidad e impacto. Esta tabla pues combina la probabilidad, como su nombre dice, y el de impacto para priorizar los riesgos. También aquí tenemos la herramienta del diagrama de burbujas. Este gráfico de dispersión representa los puntos en forma de burbujas y permite representar hasta 3 dimensiones, ya sea por urgencia, detectabilidad e impacto. En el paso 4 nos encontramos con el análisis cuantitativo del riesgo. Y pues bueno, aquí se analiza numéricamente la probabilidad de cada riesgo y la consecuencia sobre los objetivos. Aquí tenemos algunas herramientas como el análisis de Monte Carlo, que es un método que usa una simulación matemática compleja y que utiliza estimaciones de costos. Por otro lado tenemos el valor monetario esperado, que de igual forma usa una simulación matemática para el riesgo de costo y también utiliza estimaciones de costos.
También tenemos lo que es el árbol de decisiones, el cual es un diagrama que describe las implicaciones de elegir una u otra alternativa. Planeamiento de la respuesta de riesgo y consiste en desarrollar opciones y además se determinan acciones para mejorar las oportunidades y reducir amenazas. Algunas estrategias pues son escalar cuando la respuesta la mandamos a un nivel superior. Tenemos también la estrategia de evitar, que consiste en cambiar las condiciones originales, evitando así el posible riesgo. Tenemos también la estrategia de transferencia, que consiste básicamente en trasladar el impacto negativo del riesgo hacia un tercero. Tenemos la técnica de mitigación, que consiste en realizar actividades que permitan disminuir la probabilidad de ocurrencia y de su impacto. Y por último tenemos la estrategia de aceptación, que pues basa en no realizar actividades previos a la materialización del riesgo. Paso 6 nos encontramos con la implementación de la respuesta a los riesgos y bueno, aquí es importante resaltar que la implementación de las actividades necesarias de acuerdo a la estrategia seleccionada. Aquí la gestión de riesgos es una cuestión de trabajo en equipo y pues bueno, aquí la función del director o líder de proyecto es influir sobre el equipo y orientarlos. El monitoreo y control de riesgos. Se lleva a cabo el seguimiento de los riesgos identificados y pues bueno, las principales herramientas de gestión de riesgos son el análisis de desempeño técnico, que compara datos técnicos del proyecto con el plan original. Tenemos lo que es el análisis de reserva, que se basa en comparar la reserva de contingencia que está quedando en relación con los riesgos restantes. Tenemos auditorías de riesgos que evalúan la efectividad de los procesos de gestión y respuestas implementadas. Y por último tenemos reuniones de revisiones de riesgos. Y pues bueno, estas reuniones actualizan el estado o el estatus de los riesgos identificados y nos da un panorama más amplio. Es muy importante que se tomen en cuenta los riesgos y preverlos desde un principio. Tener una buena planificación es lo que hace la diferencia entre un proyecto exitoso y uno que fracase. El equipo y el director del mismo deben de estar en sincronía y muy bien coordinados para que conjuntamente puedan llevar a cabo el proyecto y pues bueno, minimizar el riesgo, ¿no? Es importante también tener una matriz de probabilidad y de riesgo que nos dé un poco de margen en adaptabilidad y contingencia, ya que como sabemos los factores muchas veces no son internos sino externos y pues bueno pueden afectar el rumbo y el ritmo de nuestro proyecto y de nuestro trabajo. Pero si nosotros desde un principio tenemos mentalizado un tiempo, estamos checando constantemente los avances, tenemos una matriz de riesgos, tenemos técnicas y metodologías, eh, estamos trabajando ya sea en un Scrum Master, una metodología ágil, pues es más fácil trabajar así, ¿no? Ya que se puede adaptar al equipo y obviamente pues el director del mismo pues va a poder guiarlos con mayor facilidad y pues bueno, ya no se tendría que empezar desde cero un proyecto, sino solo modificar ciertas partes para poder entregar en tiempo y forma, ¿no? Que es lo que se debe de hacer ya en un campo laboral, ¿no? Eh, pues esto es mi conclusión sobre el tema de gestión de riesgos. Saludos cordiales.